La sala quedó en silencio en el momento en que se leyó el testamento. Un silencio tan profundo que parecía distorsionar la gravedad misma. Los nobles, líderes militares y asesores del Imperio Kerani reunidos, una de las civilizaciones alienígenas más dominantes de la galaxia conocida, permanecieron congelados, con la mirada fija en la mano temblorosa del escriba real. Incluso el aire mismo se sentía más pesado, como si el tejido mismo de la realidad no pudiera procesar lo que acababan de declarar. Según el decreto final del difunto emperador Citerion, la voz del escriba vaciló, luchando por mantener la compostura. Sus 4 hijas reales serán transferidas al cuidado y autoridad de un varón humano. Jadeos estallaron por toda la cámara. Una mujer noble se desmayó. Alguien se atragantó con su propio aliento. En el centro de todo, de pie ante el trono imperial, estaba yo. Un humano. No es un señor de la guerra galáctico. No es un diplomático experimentado. No es un conquistador interestelar. Solo, un humano. Mi nombre es Daniel Kane. Y hasta hace una hora, yo era solo un embajador de la Tierra, enviado a este imperio para negociar acuerdos comerciales y garantizar que la humanidad no fuera vista como una especie irrelevante y atrasada. Me estreché la mano, asistí a banquetes diplomáticos e hice todo lo posible por no dejarme vaporizar en un malentendido cultural. ¿Y ahora? Ahora, de alguna manera había heredado 4 princesas alienígenas. Estaban de pie frente a mí, 4 mujeres Kerani imponentes y sorprendentemente hermosas, cada una con los mismos rasgos sobrenaturales. Piel de tono violeta, cuernos alargados que se curvaban hacia atrás como coronas reales y ojos plateados luminosos que podían atravesar el alma de un hombre. 4 hijas de un emperador. 4 encarnaciones vivas del legado del imperio. ¿Y todos ellos, míos? El mayor, Baelit, dio un solo paso adelante. Su aura era sofocante. Autoritaria, despiadada, como la de una reina ya acostumbrada al peso de una corona. Una guerrera, envuelta en una armadura ceremonial negra, su físico fue esculpido con la precisión de una diosa guerrera. Parecía que podía atravesar un ejército sin sudar. Sus labios se curvaron en una mueca de puro disgusto. Esto debe ser una broma. Junto a ella, Cirena, la segunda, se cruzó de brazos y movió la cola detrás de ella con irritación. Vestida con una amplia túnica diplomática, era más refinada, su belleza más aguda, más fría, como el filo de una daga oculta bajo seda. A diferencia de su hermana, ella no irradiaba agresión cruda. No, su poder era más silencioso, más insidioso. Era una estratega, una manipuladora, y ahora mismo, podía sentir el peso de su mirada calculadora atravesándome, planeando ya su salida de esto. Padre debe haber sido envenenado, reflexionó, con la voz llena de veneno. Oh, sí, no. La tercera princesa, sintonizar, era diferente. Estaba ligeramente detrás de sus hermanas, con los ojos muy abiertos y los labios entreabiertos como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Su presencia era más suave, pero no menos llamativa. Una erudita vestida con telas ceremoniales de color azul intenso y sus brazos cubiertos de intrincados tatuajes dorados que brillaban con energía arcana. Una sacerdotisa, o quizás una científica. A diferencia de sus hermanas mayores, ella no se sintió inmediatamente llena de hostilidad. En cambio, su expresión contenía algo mucho más peligroso: curiosidad. Un humano, murmuró. ¿Por qué mi padre elegiría a un humano? Y luego estaba el más joven, Nick City. A diferencia de sus hermanas, ella no tenía límites en su furia. Sus manos se cerraron en puños, sus colmillos quedaron al descubierto en un gruñido y su cola se agitó detrás de ella como una bestia apenas controlada. «Esto es una vergüenza», escupió, dando un paso adelante como si estuviera a punto de destrozarme ella misma. «Preferiría ser ejecutado antes que entregado a una especie primitiva. Esto es un insulto a todo nuestro linaje». El peso de sus miradas me aplastó. No importaba que nunca hubiera pedido esto. No importaba que no tuviera idea de lo que el emperador Citerion había estado pensando. Lo único que importaba era que ahora estaba en el centro de una tormenta imposible. 4 hijas reales, cada una con sus propios planes, sus propios agravios y sus propias capacidades letales. Y ahora, por real decreto, me pertenecían. Un trono construido sobre el caos. La sala del tribunal estalló en el caos. Los nobles gritaban. Los oficiales militares exigían la anulación del decreto y en algún lugar entre la multitud alguien ya estaba redactando órdenes de asesinato. Respiré hondo y me obligué a mantener una expresión neutra. Entrar en pánico solo empeoraría las cosas. «Yo no entiendo», dije con cuidado,
dirigiéndome al Consejo Real. ¿Por qué el emperador Citerion haría esto? El escriba real tragó saliva con nerviosismo. El decreto quedó sellado en su bóveda personal. Dijo: es legalmente inmutable. Las palabras del difunto emperador son ley absoluta. Entonces, eso es todo. Hice un gesto a las 4 furiosas mujeres alienígenas. Son simplemente míos ahora. Hablas como si fuéramos ganado, gruñó Baelith. Hablas como si tuvieras otra opción, le espetó uno de los nobles mayores. Estás obligado por la voluntad de tu padre. Resistir este decreto es traición. Por un breve y escalofriante momento, las 4 hermanas guardaron silencio. Incluso Nick City, aún irradiando furia, vaciló. Ese era el poder de la ley Kerani. El imperio se construyó sobre la base de una lealtad absoluta. Y el emperador Citerion no les había dejado escapatorias. Para bien o para mal, ahora eran míos. Una lenta comprensión me atravesó. No se trataba solo de herencia. Esto no fue solo un error real. Este fue un juego de poder. El emperador había hecho esto por una razón. El imperio Kerani estaba en crisis. Una guerra de sucesión era inevitable. Y, sin embargo, en lugar de dejar el trono a cualquiera de sus hijas, las había atado a todas a un humano externo. A mí. ¿Por qué? Antes de que pudiera obtener respuestas, los guardias reales dieron un paso adelante, sus armas brillando bajo los grandes candelabros de la sala del tribunal. Está decidido, declaró el jefe de la guardia. Por orden del testamento del emperador Citerion, las 4 hijas reales serán escoltadas a su nueva residencia junto a su legítimo tutor. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que los guardias me rodearan. Las princesas no fueron diferentes. La mirada de Baelith podría haber derretido el acero. Cirena ya estaba susurrando para sí misma, sin duda recalculando cada movimiento, y Nick City parecía estar considerando seriamente asesinar. Selara, sin embargo, simplemente me estudió. Sus ojos plateados ardían con silenciosa intensidad. Esto será interesante, murmuró. Y con eso, me escoltaron. 4 furiosas princesas alienígenas a mi lado. Todo un imperio esperando ver cómo se desarrollaría esto. Y el peso de la decisión final de un emperador presionando sobre mis hombros. Esto fue solo el comienzo. El palacio al que me llevaron no se parecía a nada que hubiera visto jamás. Una enorme ciudadela de obsidiana y cristal violeta se alzaba sobre el paisaje urbano como una reliquia divina de una época olvidada. Las torres se extendían hacia el cielo, con sus agujas adornadas con intrincadas filigranas doradas que pulsaban con una energía sobrenatural. El aire mismo transportaba un leve zumbido eléctrico, como si las mismas paredes estuvieran vivas con un poder latente. Los Kerani no se limitaron a construir sus palacios. Los forjaron con huesos de estrellas. Y ahora, este era mío. En el momento en que llegamos, las 4 princesas no perdieron el tiempo en dar a conocer sus pensamientos. Baelith se movió como una tormenta. Sus botas blindadas golpearon el suelo de mármol con fuerza medida y deliberada. Cada paso irradiaba dominio. Cada movimiento de sus dedos con garras era una advertencia tácita. La princesa mayor era una mujer tallada en la propia guerra. Su cuerpo era un templo para la disciplina, su alma un campo de batalla de orgullo inquebrantable. Ella no habló mientras pasaba junto a mí hacia el salón principal, pero su silencio era más pesado que el de un buque de guerra descendiendo de la órbita. Cirena era todo lo contrario. En el momento en que entró, se movió con la lánguida gracia de un depredador demasiado divertido para atacar. Todavía. Envuelta en una túnica ceremonial que acentuaba cada curva, me miró por encima del hombro, con sus ojos plateados brillando con algo ilegible. «¿Te das cuenta?», murmuró. Su voz apenas era más que un susurro. «Que no tienes idea de lo que estás haciendo». Exhalé lentamente, obligándome a sostener su mirada. «Yo no pedí esto». «No», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Lo que lo hace aún más fascinante. Selara guardó silencio cuando entró, su piel violeta iluminada por el brillo etéreo de las linternas flotantes del palacio. A diferencia de sus hermanas, ella no proyectaba hostilidad. En cambio, ella miró. Mesurado. Calculado. Ella era la erudita, la filósofa, la que veía más allá de la lucha inmediata por el poder. Pero la forma en que me estudió me provocó un escalofrío incómodo, como si estuviera tratando de descifrar una ecuación escrita en un idioma desconocido. Luego estaba Nick City, el más joven, el tizón, el que no se contuvo. Pasó corriendo junto a los guardias, su larga cola azotándose detrás de ella como un látigo, sus colmillos al descubierto en pura y sin filtrar ira. «Esto es absurdo», gruñó, girándose para mirarme.
Me niego a aceptar esta farsa. Me niego a estar encadenado a un humano. Antes de que pudiera responder, se volvió hacia los asistentes reales que nos habían seguido al interior. El decreto puede ser impugnado. Exigió. El decreto es absoluto, interrumpió uno de los asesores mayores. Desafiarlo es desafiar la voluntad final del emperador. Ya sabes lo que eso significa. Siguió un silencio sepulcral. La mandíbula de Nick City se apretó, y su respiración estaba entrecortada por la furia. Pero ella no discutió. Ella no pudo. Ese era el peso de la orden de su padre. Ese era el peso de la ley imperial. Por un breve momento, la realidad de todo esto se instaló a nuestro alrededor como una maldición tácita. No importa cuánto lo odiaran, no importa cuánto me despreciaran, estaban destinados a este destino. Y yo también. Una nueva realidad. La cámara a la que nos llevaron no era menos imponente que el resto del palacio. Era un gran salón, bordeado de imponentes ventanas que enmarcaban la extensión iluminada por las estrellas. Del techo colgaban estandartes de seda bordados con el sello imperial, y sus hilos dorados brillaban en la tenue luz. En el centro de la habitación había una sola mesa, rodeada de sillas de respaldo alto. La disposición de los asientos fue intencional. Las 4 princesas tomaron sus lugares frente a mí. Sus expresiones variaban desde un desprecio apenas disimulado hasta un silencioso escrutinio. Por un momento nadie habló. Luego, Baelit se inclinó hacia adelante y colocó las manos planas contra la superficie pulida de la mesa. «Tú no eres mi marido». Su voz era como el acero, inquebrantable, afilada. Me encontré con su mirada. Nunca dije que lo fuera. Ella entrecerró los ojos. «Tú no eres mi gobernante». «No quiero serlo». «No eres mi igual». Dudé. «Eso, ya veremos». Sus labios se curvaron en algo que no era del todo una sonrisa. Más bien una advertencia. Una promesa. Cirena exhaló una risa tranquila. «Qué divertido. Él cree que tiene voz y voto en esto». «Sí», dije, desviando mi mirada hacia ella. «Porque nos guste o no, ahora todos estamos en el mismo lío». Se reclinó y recorrió con los dedos el borde de su copa. «Oh, no lo entiendes. No estamos en un lío. Tú sí». Selara, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. «Tiene razón en una cosa». Los demás se volvieron hacia ella. El emperador hizo esto con intención. Sus ojos plateados se dirigieron hacia mí. «Fuiste elegido por una razón». Fruncí el ceño. «¿Tienes alguna idea de por qué?» Ella inclinó ligeramente la cabeza. «Quizás. Pero preferiría escuchar tu teoría primero». Exhalé y pasé una mano por mi cabello. No fue solo político. Si el emperador hubiera querido asegurar alianzas, los habría casado con otras casas nobles. Si hubiera querido evitar luchas internas, podría haber nombrado a un solo heredero y exiliar a los demás. En cambio, los había vinculado a los 4 con un extraño. Para una especie que los Kerani apenas reconocían como significativa. A un humano. La habitación estaba demasiado silenciosa. Podía sentir sus ojos sobre mí. «¿Pruebas?» «Peso». «Tal vez», dije lentamente. Pensó que yo era el único que podía evitar que se destrozaran el uno al otro. Por un momento nadie habló. Entonces Nick City se burló. «¿Crees que puedes controlarnos?» «No», dije. «Creo que ese es exactamente el punto. No puedo. Y por eso me eligieron». Selara golpeó la mesa con un dedo. «Interesante». La expresión de Baelit se oscureció. «Esto no cambia nada». Cirena sonrió. «Oh, no estaría tan seguro de eso, querida hermana». Nick City parecía lista para golpear algo. ¿Y yo? Tenía la clara sensación de que mi vida se había vuelto mucho más complicada de lo que jamás había imaginado. Los días siguientes fueron un torbellino de caos, juegos de poder y amenazas tácitas envueltas en el terciopelo de la diplomacia. El palacio en sí era una bestia, un laberinto interminable de imponentes salones y corredores intrincadamente tejidos que parecían moverse y respirar como una entidad viviente. Los sirvientes se movían en un silencio inquietante, con la mirada desviada y sus movimientos ensayados a la perfección, como si ellos mismos fueran simplemente otra parte de la máquina imperial. Cada rincón de este lugar tenía la historia grabada en sus huesos, el peso de las generaciones presionando con la fría inevitabilidad del tiempo. Y en medio de todo, se esperaba que yo me mantuviera firme. Se esperaba que actuara como si perteneciera, como si pudiera controlar la situación. Pero seamos realistas. Eso fue un engaño. No estaba simplemente caminando hacia la guarida de los leones. Me habían encadenado dentro de ella, rodeada de depredadores que no estaban seguros de si querían tolerarme.
ponerme a prueba o destrozarme solo para ver cómo sangraba. Las 4 princesas lo dejaron muy claro. Baelith, con su precisión militante, no perdió tiempo en afirmar su dominio. Cada conversación fue una batalla. Cada mirada, un recordatorio silencioso de cuánto despreciaba este acuerdo. Rápidamente aprendí que ella operaba bajo un sistema de control absoluto. Había pasado su vida liderando, elaborando estrategias y ganando. Ahora, se vio obligada a hacer algo en lo que no era ella quien hacía las llamadas. Y eso la hizo hervir. Cirena, por otro lado, era un tipo diferente de amenaza. Uno más suave, más insidioso. Ella jugó a largo plazo, tejiendo palabras como seda, convirtiendo conversaciones en trampas que no notarías hasta que ya estuvieras atrapado. A ella le divertía mi presencia, lo absurdo de todo, pero debajo de esa diversión había algo más peligroso. Cálculo. Curiosidad. El tranquilo placer de ver a alguien retorcerse solo para ver cómo reaccionaría. Celara seguía siendo el enigma. Ella no me desafió abiertamente, ni jugó abiertamente conmigo como Cirena. En cambio, ella miró. Estudió. Su inteligencia era muy aguda y su paciencia infinita. Tenía el aire de alguien que ya había trazado cada resultado potencial, y simplemente estaba esperando a ver con cuál elegiría tropezar. Podía sentir su análisis como un peso contra mi piel, presionando, probando, buscando fracturas en mi resolución. Y luego estaba Nick City, el más joven, el más volátil, el que se tomó esto personalmente. Mientras que los demás jugaban con estrategia y sutileza, Nick City manejaba sus emociones como un arma, cruda y sin control. Ella no ocultó su desprecio. No intentó envolverlo en sutilezas políticas ni en comentarios cuidadosamente redactados. No, ella lo hizo saber. En cada mirada, en cada burla, en cada palabra aguda y venenosa que salía de sus labios. Esto es una locura, siseó una noche durante la cena, empujando su plato con suficiente fuerza como para casi derribar la copa que estaba a su lado. Nuestro padre fue un tonto al decretar esto. Al otro lado de la mesa, Baelith apretó con más fuerza el pie de su propio vaso. Cuidado, advirtió. Hablas del emperador. Hablo de un error, espetó Nick City. Un error que nos ha encadenado a... Hizo un gesto hacia mí, con expresión contorsionada por la frustración. Exhalé y dejé mis utensilios. Sabes, podrías usar mi nombre. Los colmillos de Nick City se mostraron ligeramente. Preferiría ahogarme con ceniza. Cirena dejó escapar un zumbido bajo y divertido, haciendo girar el líquido violeta intenso en su vaso. Bueno, esto se está poniendo interesante. Celara, como siempre, permaneció en silencio, observando. Calculator. Me encontré con la mirada de Nick City de frente. ¿Crees que esto me gusta más que a ti? Oh, perdóname, se burló. ¿Debería tener lástima de ti? ¿Debería llorar por el pobre humano a quien le entregaron un trono que nunca ganó? ¿A quien le dieron un poder que nunca pudo ejercer adecuadamente? Dime, ¿te quema por dentro saber que eres una burla de todo lo que representa nuestro imperio? Sus palabras habían mordido. Garrus, calmelos. Pero no me inmuté. En lugar de eso, me recliné en mi silla, inclinando ligeramente la cabeza. Creo que lo que realmente te quema es el hecho de que tu padre confiaba en mí más que en cualquiera de ustedes. El aire cambió. La tensión en la habitación se solidificó, lo suficientemente espesa como para cortarla. Todo el cuerpo de Nick City se puso rígido, la furia retorciendo sus rasgos como una tormenta a punto de estallar. Por primera vez, incluso los demás reaccionaron. Los dedos de Baelith se movieron levemente contra la mesa, la sonrisa de Cirena se congeló solo una fracción y la mirada de Celara se agudizó en algo casi peligroso. Porque esa era la verdad que ninguno de ellos quería decir en voz alta. Su padre no había decretado esta unión simplemente como un movimiento político. Él me había elegido a mí antes que a ellos. Y lo odiaron. Nick City se levantó tan abruptamente que su silla raspó el suelo de mármol y el sonido cortó el aire como una cuchilla. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió furiosa, con la larga cola de seda de su ropa ondeando detrás de ella como los restos de una llama moribunda. Siguió un momento de silencio. Entonces Cirena se rió entre dientes. Oh, me gustas, murmuró. La mirada de Baelith podría haber roto el cristal. Estás jugando con fuego. Me encogí de hombros. Entonces tal vez sea hora de que alguien queme las viejas reglas. Celara se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos plateados eran ilegibles. ¿De verdad crees eso? Me encontré con su mirada. Creo que tu padre sí. Ella inclinó la cabeza y me estudió por un momento más. Luego, sin decir otra palabra,
Se puso de pie y siguió a Nick City fuera de la cámara. Uno a uno, los demás también se fueron, hasta que me quedé solo en el vasto y silencioso comedor. Dejé escapar un suspiro lento y me pasé una mano por el pelo. Esto fue solo el comienzo. Y algo me dijo que iba a empeorar muchísimo antes de mejorar. El aire de la noche estaba cargado del aroma de la flora exótica. Una brisa fresca transportaba el distante zumbido de la capital más allá de los muros del palacio. Caminé por los pasillos, el silencio se extendía a mi alrededor, solo roto por el ocasional parpadeo de la luz de las antorchas contra los pilares de obsidiana. No estaba seguro de a dónde iba. O tal vez lo hice. Tal vez, a pesar de la pura locura de mi situación, a pesar de la cuerda floja política por la que caminaba ahora, todavía tenía instintos que me empujaban en la dirección correcta. O hacia el peligro. Y Nick City definitivamente era ambas cosas. La encontré en los jardines reales, una terraza apartada con vistas a la interminable expansión de las ciudades del imperio. Estaba parada en el borde, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mandíbula apretada en silenciosa rabia. La luz de la luna la sacó de la noche, tiñendo su piel de plata, haciéndola parecer más un espectro celestial que la princesa mimada e iracunda que había pasado cada momento de vigilia asegurándose de que yo supiera cuánto me odiaba. Me apoyé en uno de los pilares, mirándola. ¿Me vas a tirar por el balcón o simplemente estamos aquí pensativos? Ella se tensó. Dejar. No. Sus dedos se clavaron en sus brazos, sus uñas presionaron contra la seda oscura de sus mangas. ¿Te gusta provocarme, humano? Tú lo haces fácil. Nick City giró entonces, sus ojos plateados brillando en la tenue luz. ¿Crees que esto es un juego? ¿Que puedes simplemente entrar en nuestro imperio y fingir que perteneces? No, dije simplemente. Pero yo tampoco pedí esto. Y tú tampoco. Ella se burló y se dio la vuelta de nuevo. Entonces vete. Exhalé y di un paso adelante. ¿Crees que no lo haría si pudiera? Silencio. Una pausa larga y prolongada. Vi sus hombros subir y bajar. La tensión se tensaba, como la cuerda de un arco llevada hasta su límite. Cuando finalmente habló, su voz era más tranquila. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Lo consideré. La verdad es que podría haber intentado huir. Quizás debería haberlo hecho. Pero el peso de la voluntad del emperador no fue solo una maniobra política, era una cadena. Uno que me unía no solo a este imperio, sino a las 4 mujeres que habían sido arrastradas a esto tanto como yo. ¿Sabes por qué? Dije. Ella dejó escapar un profundo suspiro. Y aún así sigues el juego. ¿Quieres decir como tú? Eso provocó una reacción. Ella se giró y entrecerró los ojos. No nos compare. Di un paso más hacia mí. ¿Por qué no? Tú también podrías haberte ido. Tenías poder. Influencia. Y aún así te quedaste. Sus dedos se cerraron en puños. Porque tu padre se ha ido. Las palabras salieron más frías de lo que quería, pero eran la verdad. Una verdad dolorosa e innegable. Los labios de Nick City se separaron ligeramente. Su respiración se entrecortó lo suficiente como para que yo lo notara. Por primera vez, su ira vaciló, no extinguida, sino sacudida. ¿Me ablandé? Solo un poco. Estás enojado. Lo entiendo. Pero no solo conmigo. Ella no respondió. No se movió. Ella simplemente se quedó allí, el viento de la noche susurrando a través de su cabello, su mirada fija en la mía como si estuviera tratando de decidir si golpear o romper. Podía sentir la tensión retorciéndose entre nosotros, espesa y asfixiante. No fue solo odio. No, el odio era simple. Esto era otra cosa. Algo crudo. Algo peligroso. Y por primera vez me di cuenta de que ella estaba tan perdida como yo. Se giró bruscamente, con la voz tensa. Vuelve adentro. No lo hice. No de inmediato. En cambio, la vi desaparecer en las sombras del palacio y sus pasos se desvanecieron en la noche. Exhale. Esto se iba a complicar. Apenas tuve tiempo de procesar lo que acababa de suceder antes de que llegara la siguiente crisis. Porque por supuesto que así fue. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de voces elevadas que resonaban por los pasillos. Cuando llegué a la gran cámara, la tensión ya era lo suficientemente fuerte como para cortarla. Baelit estaba en el centro, su expresión tan ilegible como siempre, pero su postura era rígida. Selara estaba a su lado, serena, pero había algo frío en sus ojos. Cirena se recostó en uno de los asientos de piedra tallada, divertida como siempre, pero incluso ella parecía más interesada que de costumbre. ¿Y Nick City? Ella estaba parada en el otro extremo, con los brazos cruzados y todo el cuerpo tenso como una bobina a punto de romperse.
Todos se concentraron en la figura que estaba frente a ellos. Una figura que reconocí de inmediato. Comandante Tyrax. Era una leyenda. Un señor de la guerra que había servido a su padre durante décadas, su nombre sinónimo de conquista y brutalidad. También era una de las figuras más poderosas del imperio ahora que el emperador se había ido. Y a juzgar por la expresión de su rostro, no estaba contento. No me quedaré de brazos cruzados mientras permites que continúe esta burla, gruñó Tyrax, su voz era un gruñido bajo y peligroso. La voluntad del emperador era definitiva, pero eso no significa que estemos obligados a aceptarla sin cuestionarla. La mirada de Baelit era como el acero. Desafiarías el último decreto de nuestro padre. Yo vería este imperio en manos de aquellos aptos para gobernar, respondió. Su mirada se dirigió hacia mí, llena de manifiesto desprecio. No, esto. Axel. Sabes, podría simplemente decir mi nombre. Todos los demás lo hacen. Tyrax ni siquiera se inmutó. No deberías estar aquí. Bueno, lo soy, dije. Así que tal vez deberíamos descubrir cómo lidiar con eso en lugar de quedarnos mirándonos unos a otros. La temperatura en la habitación pareció bajar. Los labios de Tyrax se curvaron con disgusto. ¿Crees que esto es divertido, humano? No, dije honestamente. Pero sí creo que estás haciendo perder el tiempo a todos. Silencio. Cirena dejó escapar una risa suave y malvada. Oh, lo amo. La expresión de Tyrax se oscureció. No eres apto para liderar. No eres apto para gobernar. Y ciertamente no eres apto para estar junto a ellos. Incline la cabeza. Y sin embargo, aquí estoy. De nuevo. Así que tal vez deberías empezar a preguntarte por qué tu emperador pensaba de manera diferente. Los ojos de Tyrax ardieron. Su mente estaba fallando. Él no estaba. Cuidado, interrumpió Baelit bruscamente. Tyrax vaciló. Él la miró. Luego en Selara. Luego a Nick City, quien había permanecido inquietantemente en silencio durante todo el intercambio. Luego exhaló. Tienes 3 días, dijo finalmente. 3 días para demostrar que mereces estar aquí. Si no puedes, entonces esta farsa termina. De una forma u otra. Luego se giró y se fue. El sonido de sus botas resonó por toda la cámara. Axel. Bueno, eso salió bien. Baelit me lanzó una mirada que podría haber derretido el acero. ¿Entiendes lo que has hecho? No precisamente. Ella se acercó, su presencia imponente. Nos da 3 días antes de tomar su decisión. 3 días antes de que el consejo comience a cuestionarlo todo. Y 3 días antes de que cada enemigo que espera en las sombras decida que es hora de atacar. Zyrenes sonrió. Oh, me encanta tener una buena fecha límite. Nick City finalmente habló, en voz baja. Entonces será mejor que hagamos que cuenten. Y por primera vez, no parecía que me odiara. Justo como si estuviera lista para pelear. ¿Y eso? Ese fue un comienzo. En el momento en que las puertas de la cámara se cerraron de golpe detrás de Tyrax, el peso de lo que acababa de suceder me presionó como un tornillo de banco. 3 días. Eso era todo lo que teníamos. 3 días antes de que el imperio, el consejo y todos los nobles ambiciosos y con gusto por la sangre decidieran si valía la pena mantenerme con vida o no. Exhaló lentamente. Entonces, sin presión, Baelit se volvió hacia mí como una tormenta. ¿Crees que esto es una broma? En absoluto, dije. Creo que es una amenaza. Lo que significa que necesitamos un plan. Selara, siempre serena, se cruzó de brazos. El plan es la supervivencia. Y para eso necesitamos control. Cirena se recostó contra el trono de piedra, sonriendo como siempre, pero ahora había algo más agudo en su mirada. Oh, me encanta un buen golpe. No es un golpe, corrigió Selara con frialdad. Una consolidación. Nick City finalmente habló, en voz baja. Necesitamos demostrar que somos más fuertes juntos que separados. Parpadeé hacia ella. Acabas de decir, nosotros. Ella encontró mi mirada, inquebrantable. No te acostumbres. Bien. Progreso. Baelit se frotó la sien. Tenemos que actuar antes de que lo haga Tyrax. Él controla al ejército. En el momento en que se mueva, en el momento en que solicite un desafío formal, será demasiado tarde. Aseni. Así que nos movemos primero. Zyrenes sonrió. Ahora estás hablando. Selara ladeó la cabeza. ¿Y qué propones exactamente? Respire profundamente. Le hace mucre. Nick City entrecerró los ojos. ¿Creer qué? Me encontré con su mirada. Que pertenezco aquí. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de tensión tácita.
Finalmente, Baelit exhaló y asintió una vez. Entonces comencemos. Las siguientes horas fueron una confusión de movimiento, planes susurrados y riesgos calculados. Cada decisión importaba ahora. Cada paso tenía que ser preciso. Porque si flaqueábamos, si vacilábamos, Tirax nos arrancaría este imperio de las manos antes de que tuviéramos siquiera la oportunidad de luchar por él. Y me negué a permitir que eso sucediera. El primer paso fue la óptica. No era necesario que les agradara a los nobles, al consejo, al pueblo. Necesitaban respetarme. Para temerme. Y, más importante aún, creer que era intocable. Lo que significaba una cosa, necesitaba a las princesas a mi lado. Todos. Visiblemente. Inquebrantiblemente. En el momento en que se abrieron las puertas de la sala del trono, la atmósfera cambió. La nobleza se había reunido con fuerza y sus murmullos llenaban la gran cámara como el zumbido de un trueno distante. Y en el centro de todo, Tirax estaba al pie del trono, con los brazos cruzados, observando. Espera. Di un paso adelante. Mis movimientos fueron deliberados. Cada gramo de vacilación se quemó. Porque no podía permitírmelo. Ahora no. En el momento en que llegué al trono, me volví hacia ellos, con el peso de 1000 ojos presionándome. Y entonces, una por una, las princesas dieron un paso adelante. Baelit fue la primera, con su postura majestuosa y su presencia imponente. Se movió a mi lado sin dudarlo. Su mirada recorrió la habitación con la autoridad de alguien que había sido criado para gobernar. Selara la siguió, con movimientos fluidos y serenos. Ella era la diplomática, la táctica, la que sabía blandir el silencio como una espada. Y mientras estaba a mi lado, con una postura inquebrantable, envió un mensaje claro. Había elegido un bando. Cirena fue la siguiente, su sonrisa persistente, pero su diversión no llegó a sus ojos. Esto era un juego para ella, sí, pero mortal. Y mientras se apoyaba casualmente en el apoyabrazos del trono, sus dedos recorrían distraídamente las tallas ornamentadas. Dejó claro, no estaba aquí solo por el caos. Ella estaba aquí para ganar. Y finalmente, Nick City. Ella dudó por un breve momento. La más mínima pausa. Luego ella dio un paso adelante. Su presencia era aguda, una espada desenvainada pero aún no blandida. Y cuando se paró a mi lado, con expresión ilegible, toda la habitación pareció quedarse quieta. Porque con ese único movimiento, con ese gesto innegable, había tomado su decisión. Todos lo habían hecho. La expresión de Tirax se oscureció. Esta farsa no cambia nada. Incline la cabeza. No es así. Dio un lento paso hacia adelante. Puedes engañarlos, pero no me engañas a mí, humano. No necesito engañarte, dije con voz firme. Solo necesito recordarles que estoy aquí. Y no me iré. La tensión crujió como un látigo. Por un momento, solo un momento, Tirax vaciló. Luego exhaló bruscamente. 3 días, murmuró. Usalos sabiamente. Y dicho esto, se dio vuelta y salió de la cámara, con su capa ondeando detrás de él. La sala permaneció en silencio. Entonces, finalmente, Cirena se rió. Oh, me encanta poner nerviosos a los señores de la guerra. Baelit le lanzó una mirada. Esto no es un juego. No, estuve de acuerdo. Es supervivencia. Celera exhaló. Entonces será mejor que hagamos que valga la pena. Y cuando las puertas se cerraron detrás de nosotros, me di cuenta de que esto era solo el comienzo. La verdadera batalla apenas había comenzado. El peso del momento persistió mucho después de que los nobles se hubieran dispersado, y sus conspiraciones susurradas seguían tras ellos como los fantasmas de una guerra tácita. Me senté en el trono, no por arrogancia sino por necesidad. Ensemble, una declaración. El intruso humano que ahora ostentaba la herencia de un rey. Las 4 princesas me flanqueaban, cada una de ellas una fuerza silenciosa de la naturaleza. Su presencia no era solo ornamental, fue una advertencia. Una declaración de que el imperio no estaba tan dividido como Tirax quería creer. Al menos no todavía. Baelit fue la primera en romper el silencio, caminando frente al estrado, con las manos apretadas detrás de la espalda. Sabes que esto no termina aquí. Aseni. Tirax ya está planeando su próximo movimiento. Selara me estudió, con los brazos cruzados y una expresión ilegible. ¿Y cuál es el tuyo? Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Lo mismo que el suyo. Hacemos nuestro movimiento antes que él. Cirena se estiró perezosamente contra el reposabrazos del trono, con los labios curvados en una sonrisa. ¿Y qué? ¿Esperas que seduzcamos al consejo para que obedezca? No parpadeé.
Si eso es lo que hace falta. Eso llamó su atención. Un destello de algo oscuro y entretenido bailó en su mirada. Pero fue Nixiri quien se burló primero. Tu arrogancia es insoportable. Exhalé y volví mi mirada hacia ella. ¿Quieras morir, Nshiri? Sus ojos se estrecharon hasta convertirse en rendijas. Disculp, te estoy preguntando si quieres morir, repetí con voz tranquila. Porque eso es lo que sucede si perdemos. Tirax no los dejará vivir. No dejará que ninguno de ustedes viva. En el segundo que yo caiga, todos ustedes caerán conmigo. Entonces, díganme, ¿quieren morir? Un crujido de tensión llenó el aire. Los labios de Nixiri se apretaron y su mandíbula se apretó. Pero ella no respondió. Porque ella ya sabía la respuesta. Selara fue la primera en romper el silencio. Entonces, dejemos claro a qué nos enfrentamos. Veleth es Sinchio. Tirax controla el ejército. Nosotros controlamos el trono. Apenas, añadió Cirena. Myers Celera. ¿Cuánta influencia tienes sobre los nobles? Ella exhaló. Suficiente para ganar tiempo. No lo suficiente para detener un golpe. Aseni. Entonces no solo necesitamos lealtad. Necesitamos miedo. Las cejas de Balit se arquearon ligeramente. ¿Tienes la intención de hacer de alguien un ejemplo? Me puse de pie. Alguien no. Algo. Las puertas de la sala del trono se abrieron y entraron un par de guardias reales, haciendo una reverencia. Nos enviasteis a buscar, mi señor. Todavía se sentía extraño escuchar ese título. Pero no me inmuté. Convocar a los jefes de las casas nobles. Una audiencia privada. Los guardias dudaron, solo por un segundo. Luego asintieron y se fueron. Selara frunció el ceño. ¿Quieres confrontarlos? Me encontré con su mirada. Quiero hacerles elegir. La cámara era más pequeña que la gran sala del trono y más íntima. Una sala de consejo circular, diseñada para audiencias privadas con los miembros más poderosos del imperio. La sala ya estaba medio llena de nobles cuando llegué, cada uno con las expresiones cuidadosamente seleccionadas de aquellos que habían pasado toda su vida navegando por el filo de la navaja de la política. Tirax estaba ausente, pero su influencia no lo fue. En el momento en que entré en la cámara, sentí su peso, la guerra silenciosa que se libraba en susurros e intercambios de miradas. Todos los nobles aquí estaban observando, esperando a ver si flaqueaba. No les di la oportunidad. Me moví hacia el centro de la habitación. Las princesas formaron un perímetro suelto a mi alrededor. Entonces hablé. Todos ustedes conocían al rey, dije con voz firme. Conocía su poder, su sabiduría, su fuerza. Nadie respondió. Pero no era necesario. Dejé que el silencio se prolongara por un momento antes de continuar. Y sin embargo, cuando se leyó su testamento, usted lo cuestionó. Una oleada de inquietud recorrió a los nobles reunidos. Cuestionaste su juicio, continué, dando un lento paso hacia adelante. Ustedes cuestionaron su orden final. Y ahora, tengo que preguntarme, ¿cuántos de ustedes están cuestionando su lealtad? Un noble a mi derecha se movió y su garganta se movió ligeramente. Bien. Exhale. El imperio no puede darse el lujo de dividirse. División. Uno de los nobles se burló y dio un paso adelante. Era mayor, un veterano de la corte y uno de los principales partidarios de Tirax. Hablas como si la unidad fuera una opción. Pero déjame preguntarte esto, humano, ¿qué gana un imperio siguiendo a un forastero? Sostuve su mirada. Un futuro. Los labios del hombre se curvaron. ¿Un futuro construido sobre qué? Debilidad. Sonreí. Y luego me mudé. Más rápido de lo que pudo reaccionar, estaba sobre él, agarrando la empuñadura de su daga ceremonial. En el momento en que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, sus ojos se abrieron como platos, pero ya era demasiado tarde. Saqué la espada de su funda y presioné el filo contra su garganta, sintiendo su pulso saltar bajo el acero. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Mi incline, mi voz tranquila. Me siento débil contigo. Él no respondió. Dirigí mi mirada hacia los nobles reunidos, asegurándome de mirarlos a los ojos uno por uno. No soy tu enemigo, dije. Tirax lo es. Aparté la espada de la garganta del noble y se la ofrecí de nuevo, con la empuñadura primero. Dudó. Luego, lentamente, lo tomó. Di un paso atrás. Tu lealtad no me pertenece, dije. Pertenece al trono. Al imperio. A tu rey. Dejé eso en suspenso por un momento antes de agregar. Y tu rey me eligió. Una oleada de incertidumbre se extendió por la habitación. Algunos de ellos bajaron la mirada.
Otros intercambiaron miradas cautelosas. Pero nadie habló. Cirena se rió suavemente. Creo que llamaste su atención. La ignoré. 3 días, dije. Ese es todo el tiempo que tenemos antes de que Tirax haga su movimiento. Así que pregúntense ahora, ¿dónde se pararán? Otro largo silencio. Entonces, finalmente, uno por uno, los nobles doblaron la rodilla. No fue lealtad absoluta. Aún no, pero fue suficiente. Por ahora. La cámara todavía vibraba con los ecos de las rodillas dobladas, pero sabía que no debía creer que era la victoria. La lealtad no se concedía en un momento, se compraba, se negociaba y se probaba. Y Tirax no era del tipo que permitía que su control del poder se aflojara sin luchar. Selara, siempre estratega, observó de cerca a los nobles mientras se marchaban. Sus ojos dorados buscaron vacilación, duda, cualquier destello de lealtad que se inclinara en la dirección equivocada. Se romperán en el momento en que sientan que el viento cambia, murmuró. Entonces no dejaremos que el viento cambie, dije. Baelit se cruzó de brazos y cambió ligeramente su peso. Es más fácil decirlo que hacerlo. Tirax ha controlado al ejército durante años. Ha pasado su vida asegurando su posición. La sonrisa de Cirena se hizo más amplia. Lo que significa que tenemos que darle algo que no espera. Asentí, girándome hacia Nick City. Ella había sido la más callada de todas hasta el momento, pero sabía que no debía confundir eso con pasividad. Ella estaba observando, calculando. Su expresión se había endurecido hasta convertirse en algo ilegible, pero cuando encontré su mirada, ella la sostuvo sin inmutarse. Los hombres de Tirax se moverán pronto, dije. Necesitamos asegurarnos de que cuando lo hagan, estén mirando en la dirección equivocada. Los labios de Nick City se separaron ligeramente, escapándose un suspiro de risa. ¿Quieres una distracción? Incliné la cabeza. Quiero una guerra en sus términos. Y luego quiero cambiar los términos. Ella me estudió durante un largo momento y luego exhaló. Quizás tenga una idea. Baelit arqueó una ceja. Supongo que se trata de algo dramático. Nexury sonrió. Lo asumes correctamente. Los pasillos del palacio se sentían diferentes por la noche. Las sombras se alargaban y se curvaban en los rincones como centinelas a la espera. Las antorchas parpadeaban en sus candelabros, tiñéndolo todo de cálido oro fundido. Pero a pesar de la ilusión de calma, la tensión en el aire era palpable. Nick City abrió el camino, sus pasos silenciosos contra el piso pulido. Los otros 3 nos siguieron, moviéndose como fantasmas. Los guardias apostados a lo largo de los pasillos apenas nos miraron. Después de todo, ¿quién cuestionaría los movimientos de la familia real? Llegamos a las cámaras de guerra sin incidentes. En el interior, una enorme mesa dominaba el espacio, con el intrincado mapa del imperio grabado en su superficie. Los marcadores en miniatura representaban flotas, ejércitos y posiciones estratégicas. Era una visualización del poder, un tablero de juego donde cada movimiento dictaba el destino de millones. Nick City trazó la punta de un dedo a lo largo de la superficie del mapa, deteniéndose en un punto particular cerca de la frontera norte. «Esta fortaleza», murmuró. Selara frunció el ceño. «Uno de Tirax. Nexury es Sinchio. No es su bastión, pero es vital para su cadena de suministro. Si algo le sucediera, se vería obligado a reorientar su atención». La sonrisa de Cirena era pura picardía. «¿Está sugiriendo un sabotage, querida hermana?» Nexury me miró. «Estoy sugiriendo un mensaje». Valeth exhaló lentamente. «Si hacemos esto, nos comprometemos a la guerra». Me encontré con su mirada. La guerra se cometió en el momento en que Tirax decidió tomar el trono para sí mismo. Selara estudió el mapa y se golpeó el brazo con los dedos. «Tendremos que ser rápidos. Quirúrgicos. Si sospecha que fuimos nosotros antes de que estemos listos, tomará represalias de inmediato». Nexury sonrió. «Entonces no le demos tiempo para sospechar». La misión era peligrosa. Ese fue el primer pensamiento que pasó por mi cabeza mientras me agachaba detrás de una pila de cajas, observando la fortaleza desde la distancia. Las paredes se alzaban altas, recubiertas de gruesas placas defensivas. Los guardias patrullaban por turnos, con sus armas brillando bajo la fría luz de las lunas. El plan era simple. Nick City y yo nos infiltraríamos, colocaríamos las cargas y escaparíamos antes de que alguien se diera cuenta. Mientras tanto, Selara, Cirena y Baelit se encargarían de la distracción. Me volví hacia Nick City. Última oportunidad para echarse atrás. Ella me lanzó una mirada casi insultada. «¿Crees que me asusto fácilmente?»
Sonre. Ni siquiera un poquito. Los dos nos movimos como sombras, deslizándonos por el perímetro sin ser detectados. Los guardias eran competentes pero predecibles, y sus patrones de patrulla eran fáciles de leer. Nos entrelazamos entre ellos como susurros en la oscuridad, apretándonos contra las paredes cuando era necesario, deteniéndonos solo cuando el distante ruido metálico de las armaduras indicaba movimiento. Una vez dentro, la fortaleza era un laberinto de piedra y metal, con pasillos que serpenteaban como venas a través de un organismo vivo. Pero Nick City se movía como si perteneciera allí, guiándome a través de giros y vueltas con precisión y sin esfuerzo. Por aquí, susurró. Llegamos a la cámara de almacenamiento principal, una enorme bóveda llena de provisiones, armas y raciones suficientes para sostener a un ejército. El lugar perfecto para la destrucción. Nick City se arrodilló y sacó un pequeño dispositivo de los pliegues de su capa. Presionó una secuencia en su superficie y pequeñas luces rojas cobraron vida a lo largo de su borde. Observé cómo lo colocaba con cuidado contra la pared, asegurándolo entre cajas de explosivos. 3 minutos, murmuró. Aseni. Entonces no estemos aquí cuando sople. Dimos media vuelta y retrocedimos rápidamente por los pasillos. Pero justo cuando nos acercábamos a la salida. Detener. La voz era aguda. Nos quedamos helados. Al otro extremo del pasillo había un guardia con el arma medio levantada. Sus ojos oscilaron entre nosotros, entrecerrándose con sospecha. ¿Qué estás haciendo aquí? Nick City no dudó. Dio un paso adelante y su expresión se transformó sin esfuerzo en una de indignación real. ¿Cómo te atreves a cuestionarme? El guardia vaciló. Nick City continuó, su tono lleno de autoridad. ¿Sabes quién soy? Debo llamar al comandante e informarle que sus hombres carecen de la disciplina adecuada para reconocer a un miembro de la Casa Real. El guardia vaciló y la incertidumbre se apoderó de su postura. Me disculpo, mi señora, yo solo. Entré, en voz baja y aguda. Simplemente olvidaste tu lugar. Él tragó. Luego, finalmente, bajó su arma. Por supuesto, mi señora. No quise ofender. Nix reex hollow, suavemente. Procura que no vuelva a suceder. Pasamos junto a él, con pasos controlados y ritmo firme. No fue hasta que estuvimos fuera de su vista que Nick City permitió que una sonrisa más pequeña apareciera en sus labios. Bien hecho, murmur. Ella arqueó una ceja. ¿Dudaste de mí? Nunca. Nos deslizamos por el último pasillo y salimos justo a tiempo para escuchar el lejano estruendo de la explosión. El suelo tembló debajo de nosotros. Una ráfaga de calor floreció contra mi espalda mientras el fuego y el humo brotaban de la fortaleza. Siguieron gritos. Gritos. Las alarmas se encendieron, pero ya era demasiado tarde. Tirak se enteraría de esto. Y eso era exactamente lo que quería. La fortaleza ardía detrás de nosotros. Las llamas lamían el cielo nocturno como las lenguas hambrientas de una bestia desatada. La explosión había hecho su trabajo. El humo se elevaba en espesas columnas, llenando el aire con el olor acre del metal quemado y la piedra rota. Los gritos de los soldados que luchaban resonaron por el valle mientras el caos los consumía. No Meyer Truss. No lo necesitábamos. Nick City y yo nos movimos rápidamente a través de la oscuridad. Nuestras siluetas desaparecieron en el desierto antes de que las fuerzas de Tirax pudieran reagruparse. Cada paso que nos alejaba de esos escombros nos acercaba a la inevitable confrontación, pero no lo temía. Le di la bienvenida. La respiración de Nick City se aceleró mientras corría a mi lado, su cuerpo ágil y fluido. Cada movimiento calculaba su eficiencia. La forma en que la parpadeante luz del fuego reflejaba los afilados planos de su rostro la hacía parecer casi etérea, como una diosa de la guerra tallada en sombras y brasas. Ella volvió su mirada hacia mí. Sus ojos brillaban con algo ilegible. Eso estuvo demasiado cerca. Sonreí, apenas sin aliento. Pero efectivo. Ella resopló, pero la curva de sus labios la traicionó. ¿Disfrutas esto demasiado? Le lancé una mirada de reojo. ¿Y tú no? Nick City no respondió de inmediato. En lugar de eso, desaceleró un poco el paso, ya que la adrenalina en sus venas aún no se había consumido. Sus dedos se flexionaron, como si quisiera agarrar algo, cualquier cosa, para mantenerse firme. Luego, en voz baja, me criaron para ser una princesa. Me prepararon para ser una herramienta política. Se suponía que nunca amaría la guerra. Arqueé una ceja. Y sin embargo, aquí estás, prendiendo fuego al imperio de tu tío. El fantasma de una sonrisa cruzó por su rostro. Aquí estoy.
La verdad estaba tácita entre nosotros. Estaba destinada a ser una pieza en el tablero de otra persona, pero esa noche había reescrito el juego. Llegamos al punto de encuentro, pasando la última línea de follaje hacia el claro donde los demás esperaban. Selara fue la primera en acercarse y nos recorrió con su mirada penetrante. ¿Algún problema? Nada que no pudiéramos manejar, respondí. Baelith, siempre pragmático, observó el fuego distante con un lento movimiento de cabeza. Eso debería mantener a Tirax ocupado. Cirena sonrió, pareciendo demasiado satisfecha consigo misma. Casi desearía poder ver su cara cuando escuche la noticia. Nick City exhaló y finalmente se permitió relajarse. Necesitamos actuar antes de que sus fuerzas barran el área. Selara, Essentio. De acuerdo. Regresaremos al palacio y nos prepararemos para la siguiente fase. La siguiente fase. Las palabras persistieron entre nosotros como una promesa silenciosa. Habíamos tirado la primera piedra. Ahora nos preparamos para la avalancha. El palacio estaba inquietantemente silencioso cuando regresamos. No porque estuviera vacío, sino porque el peso de lo que habíamos hecho se había apoderado de él como una tormenta invisible. Los nobles estaban inquietos. Los aliados de Tirax no habían sido desafiados durante demasiado tiempo, y ahora que había roto el primer hilo de su influencia, toda la corte estaba esperando ver qué pasaba después. ¿Flaqueria? ¿Resultaría ser un heredero indigno del testamento del rey? ¿O me levantaría? Las 4 princesas estaban conmigo en la gran cámara, cada una de ellas un pilar de un legado mayor que ellas mismas. Selara, la táctica, con su mente ya 10 pasos por delante, calculando cada posible respuesta de Tirax. Baelith, la guerrera, su postura cómoda, pero su mano nunca lejos de la empuñadura de su espada. Cirena, la impredecible, su sonrisa un misterio, sus motivos un incendio forestal que nadie podría contener. Y Nick City, la tormenta silenciosa, parada a mi lado, su presencia un recordatorio de que no estaba solo en esta batalla. No eran solo mis aliados. Eran míos. Atado a mí por la voluntad de su padre. Atado a mí de maneras que ni la historia ni la sangre podrían borrar. Y esa verdad ardía con más fuerza que cualquier guerra que Tirax pudiera provocar. El primer desafío llegó antes del amanecer. La respuesta de Tirax fue tan rápida como brutal. Se entregó un mensaje, no con tinta, sino con sangre. Uno de mis nobles aliados recién jurados fue encontrado muerto afuera de las puertas del palacio, su cuerpo exhibido como advertencia. Una espada atravesando el pecho. Su boca se llenó con el decreto oficial que me había nombrado heredero al trono. Fue una declaración. Tirax me estaba diciendo, en términos muy claros, que este no sería un golpe silencioso. No se adentraría suavemente en las sombras. Él pelearía. Y yo también. El consejo se reunió inmediatamente. La cámara estaba llena de voces, algunas aterrorizadas, otras furiosas y algunas calculadoras. El peso de sus miradas se posó sobre mí, esperando mi respuesta. ¿Me retiraría? ¿Me acobardaría? Me levanté de mi asiento y mi voz atravesó el ruido como una espada. Esto no fue una advertencia, dije. Fue un error. Silencio. Di un paso adelante y mi mirada recorrió a los nobles reunidos. Tirax cree que esto nos asustará y nos obligará a someternos, continué. Que nos encojamos de miedo y le permitamos reclamar lo que no es suyo. Dejé que las palabras flotaran en el aire. Entonces, fríamente, está equivocado. La habitación se agitó y los susurros se convirtieron en murmullos de acuerdo. Selara me miró atentamente, algo ilegible parpadeando en su mirada. Baelith sonrió y se cruzó de brazos. Supongo que tienes una respuesta planeada. Cirena se rió entre dientes. Oh, creo que sé lo que está a punto de decir. Los labios de Nick City se curvaron. Entonces hagámoslo realidad. Me encontré con sus miradas. No más esperas, dije. No más precaución. Tirax había hecho su movimiento. Ahora era mi turno. Y no me lo perdería. Cuando el consejo se dispersó, el olor de la batalla ya era espeso en el aire. No por el derramamiento de sangre, todavía no, sino por el peso de las declaraciones tácitas. Los nobles que alguna vez se habían mantenido indecisos, inseguros de si yo era realmente una amenaza para Tirax, estaban comenzando a cambiar. La sala había comenzado dividida. Algunos leales a las viejas costumbres, algunos oportunistas y algunos temerosos de las consecuencias de desafiar a un señor de la guerra. Pero el miedo era algo curioso. Si no se controla, podría paralizar un reino. Pero ¿cuándo se aprovecha? ¿Cuándo se afila como una espada y se maneja con precisión? El miedo podría convertirse en un arma.
y esta noche lo estaba empuñando. Salí al balcón alto que daba al patio del palacio, donde abajo los guardias reales estaban en perfecta formación. Los estandartes del difunto rey todavía colgaban, aunque ahora sus colores parecían vacíos, restos de un hombre cuyo gobierno había sido robado antes de tiempo. Selara estaba a mi lado, su aguda mirada recorriendo a los soldados. Ella habló sin mirarme. El consejo aún no está seguro. No lo serán por mucho tiempo. Baelit se apoyó contra uno de los pilares de mármol, con los brazos cruzados. No planeas darles tiempo para pensar, ¿verdad? Una sonrisa apareció en la comisura de mi boca. Pensar es peligroso. Cirena se rió entre dientes. ¿Para ellos? ¿O para nosotros? Me encontré con su mirada. Para Tirax. Nick City exhaló lentamente, mirándome con la misma intensidad que siempre lo hacía, como si estuviera buscando algo justo debajo de la superficie. ¿Qué estás planeando? Dejé la pregunta en suspenso por un momento antes de responder. Lo sacamos. Las cejas de Selara se fruncieron levemente. Eso no es tan simple como parece. No tiene por qué ser así. Me volví para enfrentarlos por completo, dejando que la tensión en el aire se asentara a nuestro alrededor. Hacemos de esta guerra algo personal, dije. No más movimientos sutiles. No más esperar a que nos separe pieza por pieza. Señalé el patio de abajo. La gente necesita ver fuerza. Necesitan saber que no soy solo un extranjero jugando a la realeza. Cirena arqueó una ceja. ¿Y cómo planeas mostrarles eso exactamente? Me encontré con su mirada y luego me dirigí a Nick City. «Elle heredera legítima», le dije. Pero la gente aún no te ve de esa manera. Te mantuvieron al margen de la política, te prepararon para un matrimonio arreglado que nunca llegó a concretarse. La mandíbula de Nick City se apretó. Lo sé. Me acerqué un paso más y bajé la voz. Entonces cámbialo. Su respiración se entrecortó ligeramente. No me perdí la forma en que sus dedos se flexionaron a los costados, la forma en que sus labios se separaron como si quisiera decir algo pero no estuviera segura de si debía hacerlo. Párate a mi lado, continué. No como una princesa esperando que alguien más tome decisiones por ella, sino como gobernante. Ella tragó. ¿Quieres que me presente ante el pueblo y te declare mi lealtad? Incliné ligeramente la cabeza. ¿Es eso tan impensable? Su respiración se aceleró un poco. No por miedo, no por vacilación, pero de otra cosa, algo mucho más peligroso. El peso de mis palabras se instaló entre nosotros como una atadura demasiado apretada. Ella no era solo un peón en esta guerra. Ella era la clave para ello. Y ella lo sabía. Observé la batalla que se desarrollaba en su expresión, la guerra entre el deber, el deseo y la innegable atracción del camino que estábamos labrando juntos. Luego, finalmente, ella asintió. «Está bien», murmuró. «Mostrémosles quiénes somos». El anuncio llegó al amanecer. Todo el palacio había sido llamado al gran patio, donde los estandartes de la familia real ondeaban con el viento de la mañana. Los nobles se habían reunido, murmurando entre ellos. La incertidumbre flotaba en el aire. La gente común se encontraba más allá de las puertas del palacio, ansiosa por cualquier señal de lo que estaba por venir. Y en el centro de todo, Nick City y yo estábamos uno al lado del otro. Estaba vestida con un traje ceremonial. El índigo intenso de sus túnicas marcaba su linaje como sangre real. Un aro de plata adornaba su frente y el escudo de su padre brillaba a la luz del sol. Yo, en cambio, había elegido algo mucho más deliberado. Llevaba la capa del difunto rey. Jadeos resonaron entre la multitud mientras contemplaban la vista. Fue un desafío directo, un símbolo de herencia que aún no se ha reclamado oficialmente. En el momento en que subí al estrado con esa capa, ya no era solo un extranjero a la sombra de los gobernantes muertos. Yo era un contendiente. Los murmullos se hicieron más fuertes. La incertidumbre se convirtió en especulación. El aire estaba cargado de tensión, cargado como una tormenta a punto de estallar. Entonces, Nick City dio un paso adelante, y el mundo contuvo la respiración. Su voz sonó, clara y inquebrantable. Todos ustedes conocían a mi padre. Se hizo el silencio. Dejó que el peso de sus palabras se calmara antes de continuar. Conocías su fuerza, su sabiduría, su visión para este reino. Volvió su mirada hacia los nobles. Y conocías a sus enemigos. Murmulos, pies cambiantes, miradas nerviosas. Dejó que se removieran solo un momento antes de seguir adelante. Mi tío Tirax ha desafiado todo lo que mi padre construyó. Quiere torcer este reino según su propio diseño, despojarlo de su honor y gobernarlo mediante el miedo.
Su voz se hizo más aguda, una espada de convicción cortando el aire. No lo permitiré. Un lento murmullo de acuerdo recorrió la multitud. Luego, ella se volvió hacia mí. Y él tampoco lo hará. Jadios. Susurros. El peso de sus palabras atravesó la asamblea como un trueno. Se volvió hacia la corte reunida. Estoy con él, declaró. No como un peón. No como una princesa esperando ser intercambiada. Su voz se endureció. Pero como el legítimo heredero del trono de mi padre. Las ondas de choque recorrieron la reunión. Esta no fue solo una declaración de alianza. Fue una declaración de guerra. El cambio fue casi inmediato. Los nobles que habían dudado, los que habían tenido demasiado miedo para elegir un bando, de repente, ya no estaban mirando a un extranjero que pretendía tener el poder. Estaban ante algo mucho más peligroso. Un frente unificado. Un gobernante y su reina. Y entendieron, en ese momento, esta ya no era una lucha de poder silenciosa. Esto fue un ajuste de cuentas.